Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos aquí en la UNAM Responde, donde a lo largo de todo un año y de la mano de nuestros especialistas y de la comunidad universitaria hemos hecho hincapié en la necesidad de cuidar nuestra salud física, mental y emocional con el objetivo de prevenir toda clase de enfermedades, entre ellas la de COVID-19 ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, que ha traído por supuesto diversas afectaciones en muy distintos ámbitos. Por ejemplo, hace unos días la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio a conocer que al menos 1 de cada 6 jóvenes entre 18 y 29 años han perdido su empleo, ya sea por causa de despido o porque las empresas en donde trabajaban pues han tenido la necesidad de cerrar. Y esta es solamente una de las situaciones que pueden verse reflejadas o que pueden ocasionar un bienestar o un malestar en cada una de las personas, y de esto hablaremos justamente hoy en nuestra entrevista. ¿Por qué es importante cuidarnos? ¿Por qué es importante cuidar a los demás? ¿De qué estamos hablando exactamente más allá de esta pandemia? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad social en este sentido? Para hablar de todos estos temas, me da gusto saludar en este espacio universitario a la maestra Alma Patricia Piñones Vázquez, quien es académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, de la UNAM. Es fundadora de este programa universitario de estudios de género que dio pie al CIEG y además es doctorante en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Maestra, un gusto saludarla aquí en este espacio universitario. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Maestra, pues mucho de qué platicar. A lo largo de todos estos meses nos hemos centrado quizás en el cuidado de nuestra salud, pensando en un cubrebocas, en la sana distancia, en fin, pero el cuidado y el término va mucho más allá y es un concepto mucho más amplio. Empecemos por ahí, si está usted de acuerdo. Claro que sí. Bueno, lo primero que quisiera decir es como una manera sencilla de empezar, es cómo es definido desde la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué se entiende por cuidar? Y cuando hablamos del cuidar desde este lugar, tiene que ver con poner atención y solicitud a la ejecución de algo, con asistir, con guardar, con conservar, con mirar tanto mi propia salud y darme buena vida, como pensar en la salud de los demás. Esto nos va poniendo como en el contexto de qué es el cuidado y después el cuidado mutuo. Etimológicamente, la palabra cuidado, a lo que nos remite es, bueno, primero viene del latín, que significa reflexión, pensamiento, interés reflexivo que se pone en alguien. Desde este lugar, así planteado, lo que tendríamos que pensar es que el cuidado aparece en qué momento, cuando la existencia del otro se vuelve importante para mí misma, cuando el que el otro exista y cómo existe se vuelve importante y me dirijo entonces a una disposición para participar en la vida del otro, para vincularme con el otro, con la otra, provocando con ello un sentido de responsabilidad. Esto es el cuidado, así ha sido definido, de aquí viene este término del cuidado, pero nos parece muy importante y me gusta mucho cómo inicia usted el programa y la entrevista cuando plantea, pensando en este año y un mes ya de distancia de que iniciamos este confinamiento, tenemos que pensar en otras formas de cuidado, tenemos que ampliar esta concepción, que no nada más dejarla en el ámbito, pero también sí, de lo físico. Y esto tiene que ver con cómo nos cuidamos mutuamente. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, me parece, y que desarrollar una actitud muy, muy guiada por la reflexión, por el interés, por la atención a mi propio bienestar, pero también a la de los otros, a la de las otras personas y al entorno. Esto tiene que ver con una actitud de me ocupo, pero también me preocupo, ojalá me ocupe más, me responsabilizo y me comprometo con la otra, con el otro. Esto es esencial. Doctora, hemos hecho quizá en todos estos meses parte de nuestro vocabulario el ser empáticos, y usted nos agrega además otro concepto que es indispensable, que es el estar atentos, el ser responsables con nosotros y con los demás, y ahí vienen estos dos conceptos que nos está manejando, que es el autocuidado y el cuidado mutuo.
Más allá de nuestra salud, que por supuesto, como bien nos dice, es indispensable, ¿qué es lo que esencialmente estamos cuidando? ¿A qué nos referimos cuando utilizamos esta palabra y cuándo debemos llevarlo además a la práctica? Muy bien, cuando hablamos del cuidado de una misma, de uno mismo, primero del cuerpo, por supuesto. Si pensamos, y ojalá no solamente en tiempos de pandemia, pero si pensamos en el cuidado de nuestro propio cuerpo, ¿cuánto dormimos? ¿Cómo comemos? ¿Cuánto ejercicio hacemos? ¿Cuánto estamos atentas, atentos? Y no solamente a los síntomas, cuando me empiezo a sentir mal, siento resfrío, todos estos que nos han dicho como indicadores muy importantes de que podamos tener COVID. ¿Por qué? Porque en tiempos de pandemia y en cualquier otro tiempo de pronto nos olvidamos de nuestro cuerpo, y más las mujeres que los hombres. Esto es otro tema, si quiere después entramos. Pero tenemos que pensar en nuestro propio cuerpo, sí, cuando hablamos de cuidado, en el cuerpo de las demás, pero también en la vida psicológica, en la vida emocional. ¿Por qué? Porque en qué momento nos convertimos unos y otros, unas y otras, en soporte, tanto del valor individual como colectivo en una comunidad. ¿Por qué no vamos desarrollando una concepción de ética comunitaria? Los otros me importan, me ocupo de estos otros, decía, me responsabilizo y me corresponsabilizo con estos otros y otras, y ahí estoy pensando en el colectivo, en la comunidad, pero también en mí misma. Estoy pensando en mi cuerpo, sí. Estoy pensando en mi bienestar emocional, espiritual, sí, psicológico, en términos del trabajo, todo esto unido. Pero una cosa bien importante me parece, que pensemos en una construcción del nosotros. No nacemos sabiéndolo hacer, nos enseñan a hacerlo o no. Y entonces, ¿con quién y hacia quiénes construimos esta situación de responsabilidad y corresponsabilidad en el cuidado del nosotros, del nosotras, del nosotres? El hacer comunidad, en pocas palabras. Doctora, no sé si estoy equivocada, pero tengo la percepción de que nos cuesta quizá mucho trabajo hablar de estos temas, de materializarlos, porque quizá no lo podemos como medir o contar de forma muy, muy tangible. Pero me parece también que usted nos puede hablar sobre este tema. Por supuesto que son cosas que se pueden identificar, y en ese sentido me gustaría preguntarle efectivamente cómo se manifiestan estas afectaciones en el cuidado o no nuestro y de las personas que están hacia nuestro alrededor. Bueno, primero hay que pensar que cuando hablamos de autocuidado estamos hablando, por un lado, de una actitud que tengo respecto a mí y a las demás, pero también de una forma de haber aprendido a realizar de una manera, ojalá voluntaria y muy sistemática, muchas actividades que tengan que ver con apoyar a la conservación de la salud y, más allá de prevenir enfermedades, del bienestar mío. Y todo el tiempo voy a decir mío primero y después de las demás. Es como cuando en los aviones nos dicen, ¿no? Si hay una descompensación, van a caer mascarillas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primero? Ponerle la mascarilla a la persona adulta mayor o al niño, la niña, no. Nos dicen, primero coloque usted la mascarilla, porque en la medida en que usted esté bien, respire bien, se sienta bien, va a poder apoyar a las demás. Por eso todo el tiempo empiezo diciendo, mi bienestar, la atención en mí misma, con estas actividades, con estas habilidades para prevenir, sí, enfermedades, pero también para desarrollar habilidades que me permitan estar bien en muchos más ámbitos. Y si pienso un poco ante su pregunta, ¿no? De en qué ámbitos, yo decía ya, en el físico, la alimentación, y luego en tiempos de pandemia, sobre todo al principio de la pandemia, con mis estudiantes en la universidad, en una serie de espacios que fuimos desarrollando, nos encontrábamos que había mucho problema, sobre todo al principio. Hoy vienen otros problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, para alimentarnos, ya no teníamos la misma regularidad, las colaciones intermedias, de pronto comíamos todo el tiempo, seguramente hubieron pues desproporciones, si subimos de peso o adelgazamos, qué sé yo, o dejamos de hacer ejercicio. ¿Qué cosas tenemos que hacer para este cuidado de mi físico que también pase por el ejercicio físico, por el dormir? Lo que comentaban las estudiantes es que al principio, bueno, pues les daba la madrugada y entonces se despertaban muy tarde, y habiéndose despertado tarde, pues ya dejaban de hacer cosas. Y una vez que empezaron las clases, volver a habilitar estos ciclos de sueño, volver a habilitar hábitos de sueño, hábitos de alimentación, hábitos de hacer ejercicio, resulta fundamental para el cuidado mío y de las demás respecto al ámbito de lo físico. Pero en el ámbito emocional
bueno, tenemos que cuidar nuestra salud emocional. Y hay muchas cosas que resultarían importantes, pero la primera es cómo nos conectamos completamente con las emociones. Las emociones tenemos que decir que no son ni buenas ni malas, no eres culpable, ninguno de ustedes, yo no soy culpable de las emociones. A veces amanezco triste, a veces amanezco enojado, otras amanezco contenta, no hay culpabilidad en ello, pero la idea de autocuidado emocional pasa por cómo me mantengo primero muy honesta con lo que siento, no lo oculto, no lo guardo, no lo pongo debajo del tapete, cómo me doy tiempo para reflexionar y para reconocer lo que no esté funcionando, lo que no me guste, y después hay que articular el cómo lo pongo para poder hacer algo con ello. Aprender a pedir ayuda al doctor, la doctora, al terapeuta, a mi amiga, a mi profe. ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo digo cuando esté necesitando solucionar un problema? Porque resulta fundamental cuando puedo detectar que algo no está funcionando. ¿Cómo me doy tiempo para estar con mis amigos, con mis amigas? A mí me preocupa mucho ahora y después de la pandemia, ¿qué va a pasar? He tenido referencias de niñas, de niños de 8, 10, 12 años que de pronto dicen, es que ya no sé cómo se platica. Es que ya no sé qué es esto de interactuar y cómo se interactúa. Este famoso, ¿no?, síndrome de la cabaña. Hemos estado tanto tiempo guardadas, que ahora, ¿cómo esto va a ocurrir una vez que regresemos a los espacios? Tenemos que aprender a aceptar, y sigo hablando de este ámbito de lo emocional, aceptar mis emociones sin juzgarlas. Es importante, ¿qué hacemos y qué vemos? Ojalá que no esta idea al principio como en los sismos, todo el mundo viendo durante horas cosas, caídas de edificios y tal, hacen mucho daño, ¿no? Está bien que nos informemos, pero tampoco agobiarnos con ello y pensemos en las personas de diferentes edades guardadas. Entonces, autocuidado físico, sí, autocuidado emocional, autocuidado intelectual. ¿Qué vemos, qué leemos, a qué nos acercamos, a qué películas, de qué manera mantenemos ciertas formas de estar en espacios que nos permitan este crecimiento intelectual que de pronto cuando estamos en pandemia deja de ocurrir? Leía un artículo muy al principio, que habría sido mayo más o menos, que decía, ¿por qué tenemos tantas pesadillas? ¿O por qué nos cuesta tanto conciliar el sueño? Y la respuesta era, nos falta mundo. No estamos en el mundo que nos está proveyendo de estímulos de tanto tiempo guardados. Tenemos que hacer un cuidado desde ese lugar de lo intelectual, desde el lugar espiritual, muy en estar en los espacios, quien sea religioso, pues en estos espacios que le brinden paz, tranquilidad. Quien no, bueno, pues otros meditamos o pasar tiempo con la naturaleza que nos permita de alguna manera ir como rediseñando, replanteando nuestros propósitos y por favor que no se nos olvide el autocuidado social. Esto que decía yo hace un rato, y si de pronto ya no me vinculo, y si de pronto ya no sé, siempre vamos a saber, porque es como andar en bici, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es volver a subirnos en la bicicleta, pero de pronto hemos estado muy aislados, muy aisladas, y poco a poco hay que ir preparando este regreso. Y lo tendremos que volver a hacer. Hay mucho que aprender, pero también mucho que reaprender conforme va avanzando esta pandemia. Y mucho que deshacer de lo que no funcionaba. Yo no creo que tenemos que volver a una nueva normalidad. Si pensamos en la normalidad como era antes, probablemente no es la mejor idea. Mucho que rehacer también. Exactamente, ha sido todos estos meses una posibilidad de pues repensar la forma en la que actuábamos y pues reconsiderar nuestro comportamiento en muy distintos ámbitos. Y usted nos plantea pues un reto importante que tiene que ver con el cuidado de nuestro bienestar integral. Doctora, hay muchos temas que tratar, pero me gustaría poner sobre la mesa uno que pues es importante para la universidad, para la sociedad y que ha estado ahí sobre la mesa también en términos de noticias, y es, si estamos hablando de cuidados, hablamos de los cuidadores y pues de la responsabilidad que mayoritariamente cae sobre las mujeres, y es un tema que toca este programa, el CIEG de la UNAM. Platíquenos de este tema y qué es lo que saben, en qué están trabajando. Es súper importante porque hablar de los cuidadores, entonces pues sí, desde ir aprendiendo a utilizar más allá de porque venga bien, de por qué, de hablar con un lenguaje inclusivo que nos permite identificar qué hacen y quiénes. Y bueno, las responsabilidades del cuidado recaen básicamente en las mujeres. En esta sociedad y en el mundo entero recaen básicamente en las mujeres, porque el cuidado se establece
como un rol totalmente, y miren, estoy poniendo comillas, naturalizado y como una obligación moral a las mujeres. Y por tanto, cuando se asume este rol de cuidadoras principales, cuidadoras de lo físico, cuidadoras de lo emocional, cuidadoras de lo intelectual, cuidadoras de lo espiritual, también son las mujeres las que ayudan a otras mujeres en el cuidado. Las mujeres somos básicamente las cuidadoras familiares y hay un sentimiento que la sociedad nos ha transmitido muy a cuentagotas desde antes de que hayamos nacido cualquiera de las que hoy estén viendo el programa, se nos ha ido filtrando como entre grietas y fórmulas muy sencillas en los medios, en todos los espacios culturales, también en la familia, en la escuela, esta como obligación naturalizada a la hora de cuidar. Y entonces hasta parece que me toca a mí hacerme cargo de mis hijos, de mis hijas, de mi pareja, de la toma de decisiones, de esta falsa sensación de me ayuda, me está ayudando el otro o la otra, si son los hijos, las hijas, no importa, cuando tendríamos que pensar más bien en cómo somos corresponsables del sostén, del mantenimiento, de todo lo que toca al espacio, en este caso familiar, que además lo estamos hoy ocupando de 24/24 y llevamos casi un año. ¿Quiénes realizan estas actividades? Porque está entendido como algo natural que las mujeres, que sea esta que decía yo, obligación moral, y que los demás ayudan a esta responsabilidad que le toca a las mujeres, pues tenemos mucho que trabajar. Y desde el CIEG y desde todos los espacios, la SIGU y tal, se está trabajando en cómo participamos hombres y mujeres de todas las edades en este mutuo cuidado corresponsable. Nos parece central. Maestra, toca usted distintos conceptos. Estamos por terminar la entrevista y me gustaría preguntarle a manera de conclusión, pues, ¿qué hemos aprendido en este tema del cuidado, del autocuidado, del comportamiento mutuo con la pandemia y qué es lo que debemos seguir practicando o fomentando aún después de ella? Yo espero que hayamos aprendido mucho. Yo espero que estar en el hogar haya dado la posibilidad en muchos de los casos desde evidenciar que la casa no es cosa fácil, que las tareas en el hogar no son cosa fácil, que implica una serie de responsabilidades muy serias. Yo espero que las demás que habitan un espacio físico y no nada más para venir a dormir o para llegar a comer o para ciertas actividades hayan podido ser conscientes de ello. Yo espero que hayamos aprendido mucho. Yo creo que hay mucho que enseñar y que aprender unas y otros de la no violencia, del espacio en donde podamos desarrollar un diálogo, del espacio donde podamos desarrollar acuerdos, desde los espacios en el hogar, por ejemplo, para la corresponsabilidad, porque estamos muchos participantes. ¿Y cómo hacemos para que no solo seamos las mujeres las encargadas de la mayor parte de los cuidados, sino que otros y otras participen? Que no es que sea natural, que no es que seamos más fuertes para esas tareas, en todo caso, pues las hemos venido desarrollando, pero además que también las mujeres podamos deshacernos un poco de esta idea de, y si no lo hago, me tocaba y entonces me siento culpable y me hago cargo, además hoy hasta de ser maestra de los hijos. Espero que hayamos aprendido mucho, hay mucho que seguir impulsando, hay mucho que trabajar más allá de la ayuda a quien realiza las actividades, generalmente mujeres, la madre o la empleada o tal, sino que todos y todas vayamos contribuyendo en esto, pensando que no es obligación de una sola de las partes de las mujeres, pensando que no solo lo tenemos que asumir las mujeres, sino todas y todos, y cada quien con el paquetito del tamaño que toque, desde la chiquita de 2 años, el chiquito de 2, 3, 5, 10, 12, pero todos y todas. Con lo que nos quedamos esta tarde, me parece, es con la tarea de construir un nuevo nosotros a partir de esta pandemia y pues que terminará siendo distinto o diferente a lo que conocíamos después de que toda esta crisis de salud pase. Maestra Alma Patricia Piñones Vázquez, licenciada y maestra en Psicología e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de la UNAM. Muchas gracias por estos minutos, por estos conceptos. Hemos hablado en todo este año de programa de la importancia de cuidar nuestra salud física, mental y emocional, pero quizá nunca lo habíamos hecho de forma integral. Gracias por sus comentarios y pues por esta información que esperemos sean de utilidad para las personas que nos ven del otro lado de la pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
Gracias, y lo más importante con lo que cerramos también es hay cosas que aprendemos y que ya sabemos, pero también es un buen momento para reaprender nuestras dinámicas y nuestra forma de actuar. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Es momento de escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, quien nos habla pues sobre derechos humanos y algunos de los efectos negativos que ha tenido esta pandemia en algunos de los grupos más vulnerados. Buenas tardes. Amnistía Internacional acaba de presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en 2020. Analiza la situación en más de 140 países e incluye el tema de la pandemia, evidentemente, como uno de los temas importantes en materia de derechos humanos. Lo que dicen es de que la pandemia ha puesto al descubierto y agravado la situación sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que incluso han convertido a América Latina y el Caribe en la región más afectada en todo el mundo. En el caso de México, Amnistía Internacional reporta varias preocupaciones que ya conocemos, como el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, la violencia, que han generado miles y miles de muertos. Asimismo, habla del incremento en las denuncias de violencia contra las mujeres y reducción del presupuesto para la atención de áreas dedicadas a la atención a violación a derechos humanos en medio de esta pandemia que estamos viviendo. La aplicación de estas políticas de austeridad como respuesta a la pandemia, a pesar de que mantienen megaproyectos de inversión mientras eliminan recursos y disolvieron varios fideicomisos públicos, entre ellos los establecidos para apoyar a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones a derechos humanos, entre ellas las mujeres. A pesar del incremento de la violencia intrafamiliar que se ha vivido durante la pandemia, Amnistía Internacional resalta que se redujo en 75% el presupuesto de INMujeres, por ejemplo, y que el presidente sigue minimizando el problema de la violencia de género a pesar de que ha crecido durante la pandemia. Las políticas de austeridad en materia de protección a víctimas son muy irresponsables. Basta leer el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en México. Buenas tardes. Y en otro tema, es jueves de El Ritual de los Días y Eduardo Limón nos presenta la segunda entrega de esta sección que estamos estrenando en la UNAM Responde, y hoy nos presenta parte de la conversación que sostuvo con Fernanda Tapia, conductora de programas de radio y televisión, quien nos habla sobre el transitar en estos días de pandemia. Un hecho inesperado se volvió de repente parte de la realidad del mundo. Un año de confinamiento y todas las historias que hay alrededor. Bienvenidos a El Ritual de los Días, el espacio en el que platicamos con diversas personalidades de la cultura acerca de sus vivencias durante la pandemia. El día de hoy, como uno de los personajes que mayormente se mantiene móvil por la raíz de sus actividades dentro de la pandemia, tenemos como invitada a Fernanda Tapia, la decana de la radio y la televisión en nuestro país. Querida Fer, qué gusto y muchas gracias por acompañarnos hoy en El Ritual de los Días. Mi querido Lalo y a todo el público, a toda la audiencia. Oigan, pues sí, mi ritual es bastante intensito, no por algo tomo ansiolítico. Sí, yo le tengo que contar rápidamente que para mí la pandemia real, o sea, hace un año y unos días, cuando ya no había papel de baño en los anaqueles del súper, yo tenía influenza, pero de las más fuertes que me ha dado, porque 3 veces me ha dado H1N1, y traté de guardar cama lo más que pude, pero empezaron ahora sí que a informarme que me habían corrido de un trabajo y que de otro, nomás por WhatsApp, carnal, que ya guardara cama todo lo que necesitaba, porque ya, ahora sí que mis servicios no eran requeridos. ¿Cómo has desarrollado tu labor periodística, tu labor como colaboradora de radio, de televisión, pues en estas circunstancias extrañas? Justo lo que nos estabas mencionando, tú tienes que seguir saliendo y tienes que seguir trabajando. ¿Cómo lo estás haciendo? Por ejemplo, ahorita estoy en el coche, corro a cabina de radio. Vengo de un foro donde cuando no estamos a cuadro todo el tiempo usamos el cubreboca. Y mira,
yo me baño entrando y saliendo de todos los sprays desinfectantes. Esto tengo que hacer un paréntesis, Fer. Yo recuerdo muy bien cuando tuvimos oportunidad de colaborar hace algunos años en una estación de radio. Yo ya era neurótica. Porque entrabas con el spray, no diré la marca, pero el que todos conocemos. Nadie lo usaba. Por eso. Y ni modo, pipirín en el coche. A veces donde se puede y a veces como se debe, decía mi abuela, pues ni modo. Todos nos creemos el ombligo del universo, mi Lalo, y pensamos que así como nos va a nosotros es como les fue a todos. Tendríamos, creo yo, que ser todos un poquito más humildes. ¿Qué has aprendido en la pandemia? ¿Qué enseñanza te está dejando? Pues me hizo corroborar algo que yo ya decía desde antes. La vida es difícil, pero ese no es pretexto. Querida y admirada Fer Tapia, muchas gracias por participar en el Ritual de los Días. Te dejamos para que llegues a alguna de las muchas cabinas en las que llevas a cabo tu labor, respetando la forma en la que tú, como otros ciudadanos, se reinventan y siguen luchando para ocuparse dentro de esta pandemia en lugar de preocuparse. Muchas gracias, Fernanda Tapia. Todavía no acabo de pastar mi ensalada, pero pues ni modo, ya le echo aderezo yo de desinfectante. Y miren, casi les digo, a ver, cierren los ojos, levanten las manos. Por si acaso, y también al cámara. Vámonos. Pues nunca están de más los cuidados. Aquí una de las tantas maneras en que una de las tantas personas viven y han vivido esta ya larga pandemia. Y bueno, con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Les recordamos que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de las distintas pantallas, a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de YouTube. Estamos aquí para seguir haciendo juntos este programa y recuerden que tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela y aquí nos vemos mañana. Adiós.